Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el economista Jorge Gordillo y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y yo iniciaría esta charla diciendo que a pesar de los muy buenos resultados corporativos de las empresas que están dentro del Standard & Poor's 500 al segundo trimestre de este año, pues eso no fue suficiente para impulsar los índices en Estados Unidos. Lo que predominó en los mercados esta semana fue la incertidumbre provocada por las políticas arancelarias de Donald Trump. A pesar de que hubo muy buenas noticias, las malas noticias fueron precisamente la incertidumbre que esto representa, aranceles que deberían de haber entrado el 1 de agosto y, como es costumbre, el presidente Trump hizo otra maniobra y ahora los pasó para el 7 de agosto, es decir, para la semana entrante. Esto para dar tiempo a que se llevaran más negociaciones a cabo. Pero bueno, les comento, el Nikkei perdió 1.58%, el Shanghai Composite 1.75%, el índice de Asia-Pacífico perdió el 2.63%, el Dow perdió en la semana 2.78%, el Standard & Poor's 2.17%, el Nasdaq perdió el 1.67% y la Bolsa Mexicana de Valores también se contrajo con el 1%. El dólar tomó fuerza y mejoró su cotización con respecto a sus pares. Por ejemplo, contra el euro mejoró de 1.17 a 1.16 y en relación a México también mejoró, pues el peso pasó de 18.55 pesos por dólar a 18.88 pesos por dólar al cierre de la semana. O sea que hubo una revaluación importante del dólar con el resto de las monedas del mundo. El petróleo cerró finalmente en $67.40 el WTI. Pero vamos a ver las noticias. Primero, bueno, se llevó a cabo la reunión de la Reserva Federal, tal y como se esperaba. La tasa se mantuvo sin cambio. Por primera vez en 30 años hubo dos participantes de los que tienen derecho a voto que votaron en sentido contrario a la mayoría, es decir, pedían una rebaja de 1/4 de punto, la cual evidentemente por no tener mayoría no se les concedió y la tasa de interés quedó sin cambio entre 4.25 y 4.5%. Sin embargo, sí quedó la puerta abierta para que pudiéramos ver la primera baja en el mes de septiembre. Luego, para confirmar esto, sale el dato del empleo el viernes muy mal, 73,000 empleos cuando se esperaban 104,000, pero esto no fue lo peor. Lo peor fue que se redujo los números que nos habían dado para mayo y junio en 258,000 empleos, o sea, prácticamente dejaron mayo y junio sin crecimiento. El empleo en Estados Unidos ya está sufriendo las consecuencias de una economía que está creciendo bastante menos. Pero luego salió un dato bueno. El crecimiento del PIB del segundo trimestre en Estados Unidos fue de 3% en el trimestre. Esto compara favorablemente con un 2.6 que era el estimado y con un menos 0.5 que fue el dato del primer trimestre. Finalmente, la economía de Estados Unidos no está creciendo mal. En el semestre ha crecido 2%. Ya quisiéramos en México crecer a esa tasa, pero bueno, todas estas buenas noticias y las malas no fueron suficientes para contener a los mercados que finalmente estuvieron atrapados en las políticas arancelarias del presidente Trump. Y ahora vamos a pasar a ver qué sucedió con estas políticas. Jorge, por favor, adelante porque son muchos los cambios y muchas las noticias al respecto. Sí, pero no, solo poner en contexto todo esto que estás diciendo, porque es muy importante. La Fed, sabíamos que no iba a cambiar tasa, pero tenía toda la presión de Trump por hacerlo. Trump ha dicho que ya se tardó mucho, tenemos mucha preocupación porque está incidiendo y está presionando porque baje tasas de interés. Entonces, en su comunicado, la Fed dice, a ver, el empleo está sólido, a mí lo que me preocupa es un aumento en la inflación.
que posiblemente viene por los aranceles que se están acumulando o que se están ya consolidando. El problema es que ya ahora sale el dato de empleo y ya es, como dices, otro mundo. En los últimos 3 meses, ahora promediamos 35 o promedian una creación de 35,000 empleos en los 3 meses últimos. Ya a los 130,000 que estaban promediando hace unos meses que estábamos nosotros analizando este tema, bueno, ya es otra situación. Efectivamente, la economía está padeciendo esta situación de aranceles, está padeciendo, aunque el PIB salió aparentemente bien, hay un desorden porque en el primer trimestre se importó mucho, Estados Unidos importó mucho para tratar de aumentar inventarios y tratar de salvarse los aranceles, mismos inventarios que están disminuyendo en el segundo trimestre y disminuyeron las importaciones. Entonces, ahora en el tercer trimestre, cuarto trimestre, veremos los efectos reales de los aranceles y el efecto malo que puede tener en la economía. Entonces, veremos una baja en septiembre ya en las tasas de Estados Unidos de por lo menos 25 puntos base, quizá puedan ser incluso más. Y ahora sí vamos a ver y vamos a estar con un escrutinio más peligroso sobre lo que vaya a pasar en la economía y en la inflación por esta política comercial a la que te estás refiriendo. Y bueno, llegó el 1 de agosto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ya logró acuerdos comerciales con Japón, con Corea, con las principales economías globales, pero a un 15%. O sea, el mercado está tranquilo de que no hay una guerra comercial, pero estás completamente restrictivo. Es otro mundo al del año pasado. Vamos a tener que vivir con aranceles. Sí mejoró en temas de cobre, pero todavía está amenazando con el sector farmacéutico, con el sector semiconductores. Y muchos países tuvieron aranceles más del 20%, incluido Canadá, que le pone un arancel del 35%. En México nos bajó del 30 al 25%, lo que está fuera del TEMEC. Y bueno, ha dicho el secretario de Economía que es alrededor del 20% lo que está fuera del TEMEC, lo que significa que la mayoría no está pagando arancel, pero te tiene que todavía negociar el tema de automotriz, el tema de acero y aluminio, que tienen aranceles del más de 20%. Hoy la aduana en Estados Unidos está completamente superada, no sabe cómo medir bien los aranceles y muchos todavía están entrando sin arancel, cosa que no va a pasar en las próximas semanas y meses. Así es, bueno, pues eso es lo que tuvimos. ¿Qué nos puedes decir, Jorge, de las buenas noticias en relación a los reportes corporativos, sobre todo las empresas que están dentro del Standard & Poor's 500? Bueno, en esta semana vimos muchos reportes y sobre todo tecnológicos de empresas grandes que normalmente son las que apuntan o han estado apuntalando al índice Standard & Poor's y al Nasdaq en los últimos años. Entonces estábamos muy atentos en qué pasaba con Amazon, con Apple, con Google. Y bueno, en general todos reportaron mejor a lo esperado. Teniendo una temporada de reportes mucho mejor de lo que se esperaba. A lo mejor en Amazon nos decepcionó un poco la guía, lo que esperan para los próximos trimestres, pero en general ha sido muy buena. En un 100% las empresas que hasta ahorita han reportado en el sector tecnológico han superado expectativas. De las 500 empresas del Standard & Poor's, ya reportaron alrededor de 66% y en un 80% han reportado por arriba de utilidades. Entonces, ha sido una buena temporada de reportes a pesar de toda esta amenaza de desaceleración económica. No, y ahí yo agregaría, por ejemplo, si lo vemos por sectores, está el sector financiero, donde el 90% de los reportes superaron las expectativas, no solo el 80%, ¿no? Y así también lo podíamos ver en el tecnológico. No me llama la atención, por ejemplo, un Amazon que reporta muy por encima de lo estimado, pero la guía, como dices tú, como que no le encantó al mercado y las acciones bajan 6%, ¿no? Uno dice, no es posible, con esas utilidades. Fueron magníficas también las de Microsoft, las de Meta y las de Apple, y realmente el precio de las acciones en los mercados no fue significativamente para arriba, apenas de unos cuantos puntitos, ¿no? O sea que los mercados siguen estando como que no muy optimistas en relación al futuro, sobre todo por los temas que tocaste antes, que son los arancelarios. Pero bueno, eso es lo que pasa alrededor del mundo. Pero en México también hubo noticias. Salió el PIB adelantado para el segundo trimestre, donde dice que el segundo trimestre crecimos 0.7%. Bueno, pues es una muy buena noticia, según la veo yo. Sin embargo, cuando veo el crecimiento en el semestre, pues apenas si llega al 0.4%, ¿no? Entonces,
pues yo no veo una economía fuerte ni boyante como sí la ve la administración actual. Yo creo que hay que resaltar que los datos que vemos son mejores de los que esperábamos, pero no son buenos. México requiere de crecimientos mucho más importantes para poder generar riqueza, empleos, desarrollo, etcétera. Vemos que en el sector empleo, bueno, pues no se están creando puestos de trabajo en el IMSS, ¿no? O sea, la economía formal no está creciendo, a lo mejor crece un poco la informal, pero bueno, los salarios de la informal son muy, muy inferiores a los de la economía formal. Entonces, esto ya se está notando en todos los niveles económicos en México. Se está cayendo un poco el consumo, en fin, la expectativa y la perspectiva no es bastante favorable hacia el segundo semestre. Yo sí, insisto, falta poner en camino políticas que conlleven a incrementar la inversión pública y privada en sectores claves, ¿no? A lo mejor hay un exceso en el gasto social. Yo defiendo el gasto social que va hacia los adultos mayores, pero hay otras partidas del gasto social que son muy cuestionables y podían, si se dedicaran a inversión pública en infraestructura, ayudar mucho más a la economía que lo que le ayudan simplemente gastando recursos que no logran el objetivo para los cuales fueron creados, ¿no? Yo creo que esas cosas son de las que se tienen que revisar. Pero bueno, el PIB fue mejor a lo estimado. México se libra de la recesión, por lo menos en el primer semestre. Vamos a ver qué nos depara el segundo. La economía sufría cualquier cantidad de adversidades para este año, nos tenía todos muy preocupados y ha sido mejor a lo esperado. Parece que salva la recesión por el momento. Como dices, 0.4 en cifras originales, ajustadas por seasonalidad, 0.9 en el semestre, porque hubo un día más este año que el anterior. Y entonces esperamos un segundo semestre peor o un semestre con menos crecimiento que el primero, lo que nos hace pensar que la economía mexicana seguirá creciendo alrededor de 0.5%, mejor a lo que esperábamos, pero mucho menor al año pasado, a los últimos 2 años, ¿no? Así es, bueno, pues se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Milenio, Mercados en Perspectiva. Nos vemos pronto. Estén muy bien, hasta la próxima semana.